cuadrado. Un número es un cuadrado cuando es el cuadrado de alguien más, de algún otro natural. ¿Sí? Y ese de, ¿cómo vamos a detectar si hay otro natural? Bueno, con un existe, ¿no? Deberíamos ver si exista un número x al que al elevar al cuadrado me quede el n que me han dado de entrada. ¿Ven? Bien, usamos una existe ¿De acuerdo porque con eso? vamos O a a ver usar cuál era un... la que habías escrito vos, No, Rubén. puse el cuantificador a existe, pero no sabía muy bien qué poner en el rango, porque no sabía si poner un existencial y un rango que abarque todos los números hasta Sn, Ujú. eh, pero no sé si está bien. Bueno, por empezar podríamos entonces escribir lo que ya sabemos que tendría que pasar. El x al cuadrado me tendría que dar n, ¿no? Entonces, x por x debería ser n. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, hasta ahí eso bien, eso. Bien. Ahora, este x, si quisiéramos acotarlo a un rango, fíjense que el x sería como la raíz cuadrada del n. Y sí o sí va a estar, bueno, va a ser positivo, o sea que podríamos empezar por decir que el x sea mayor o igual a 0. Y eh, fíjense que nunca va a exceder a n. O sea, la raíz cuadrada del número nunca es más grande que el número. Puede llegar a ser igual en el caso de que n sea 0 o 1, pero nunca más grande. Entonces, si existe un número que le va al, si existe un x que le va al cuadrado me da n, seguro que ese x va a estar entre 0 y n. Bien. Entonces, eso cuando lo evaluemos, técnicamente debería filtrar todos los números hasta n y por el término debería ser ese único número que es n. ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. O sea que el rango S va a filtrar todos los números hasta n, todos los naturales hasta n, Claro, y por el término solamente va a usar el que es igual a n para cumplir la igualdad, ¿no? que al elevar, o sea, el rango se va, el término se va a hacer verdadero cuando el x que estoy considerando al elevar al cuadrado me dé n. Bien, 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 bien. ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo con esa especificación? Luego retomar el práctico 1. No, Iván, no hay problema. Terminamos con este y vamos a tu duda. Entonces, ahora con esta especificación en mano, eh, debemos tratar de hacer la derivación. ¿Sí? Entonces, lo vamos a hacer, tenemos un solo argumento, entonces no hay dudas de dónde haríamos la recursión. Deberíamos empezar a definir cuánto vale squad de 0. Y después en la línea recursiva deberíamos definir squad de n más 1 usando en algún momento squad de n. ¿Sí? Así es como normalmente sucede. Digamos, esto es lo que deberíamos hacer si todo anda bien. Entonces, empecemos con squad de 0. La especificación ¿qué debería ser? Bueno, copiamos la expresión cuantificada poniendo n igual a 0. Squad de 0 debería ser equivalente a esa expresión. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer acá? Usar lógica, haciendo que x
está acotado entre un menor igual y un mayor igual. Así que sería Claro, x igual a 0. exacto. Por lógica, podemos reescribir el rango, ¿no? Este rango de acá, como bien dijeron, se puede reescribir porque estamos diciendo que x tiene que ser mayor o igual a 0 y también menor o igual a 0. O sea que en otras palabras tiene que ser exactamente igual a 0. El único valor de x que satisface ese rango. Ahora, Y ahí hay que usar rango unitario. claro, como me quedó en el rango mi variable igual a una constante, pues podemos usar la regla de rango unitario, para lo cual tenemos que tomar el término y hacer los reemplazos de la variable por la constante. Aquí es aritmética. Entonces ahí descubrimos cómo deberíamos definir squad de 0. Debería estar definido como true. Vamos a tratar de ahora hacer la derivación del caso recursivo. Yo suelo dejar la hipótesis inductiva. Bueno, en este caso no hay mucho lugar a dudas, así que la podemos escribir. Yo muchas veces empiezo a hacer la derivación para ver cuál sería la hipótesis inductiva que necesito. Pero bueno, acá vamos a usar justamente la especificación así como está, como nuestra hipótesis inductiva. Entonces esto de acá es nuestra hipótesis inductiva, ¿sí? Vamos a suponer que squad de n existe x entre 0 y n, tal que el elevar al cuadrado me da el n. Bueno, entonces usando esto queremos definir squad de n más 1. De nuevo la especificación. Vamos a hacer todos los reemplazos de n por n más 1. Bueno, ¿qué podríamos hacer acá? Usar lógica y hacer x igual a 0 o x está entre 1 y n más 1. Bien, o sea, vos estás sugiriendo separar el 0. Claro. En este punto uno normalmente se pregunta si me conviene separar el 0 o el último valor, ¿no? Para números naturales conviene separar el techo, así que sería x igual a n más 1 o Claro, si yo 0 separo el entre último, x y n. sí, si yo separo el último, me va a quedar justo el x entre 0 y n. Porque si yo separo el 0, me va a quedar x entre 1 y n más 1. Y bueno, y ahí podría ser un cambio de variable, pero entonces, digamos, podría ser también, porque en ninguno de los dos casos vamos a obtener la hipótesis inductiva así, tal cual. Pero sí me parece por ahí más natural tratar de separar el último, como bien dijiste, Bruno. Entonces, reescribimos el rango. Esa expresión que me dice que x está entre 0 y n más 1 inclusive, la vamos a reescribir diciendo x está entre 0 y n inclusive, o
x es igual al último valor que podía tomar antes, que era n más 1. Me quedé corto, más que le puse. Bueno, lo voy a dejar así. Entonces, ahora nos apareció una disyunción en el rango, donde ambos términos son disjuntos. Esta es la situación donde podemos aplicar partición de rango. Vamos a partir en dos expresiones cuantificadas, separadas por un O, porque el O es el operador asociado al existe. Entonces existe un X entre 0 y N, con el mismo término, o existe un X que es igual al N más 1, con el mismo término. Bueno, la segunda se puede reescribir fácil con rango unitario, ¿no? Porque tenemos justo variable igual a una constante. Cuando yo digo constante me refiero a que es una expresión que no depende de la variable de cuantificación. O sea, aquí, para usar rango unitario, en esa expresión de la derecha no tendría que haber ningún X. Entonces usamos rango unitario en esa primera, perdón, en la segunda expresión. El X lo reemplazo por N más 1. Ahí sí tenemos una expresión que, dado el n, perfectamente la podemos evaluar. Bueno, se podría simplificar, pero está claro que se puede evaluar a true o false dado el n. Ahora, ¿qué pasó con la expresión esta de adelante? ¿Quedó la hipótesis inductiva? Nos queda un 1 de más. Claro. Queda ese 1 que nos está molestando. Muchas veces lo que hacíamos para sacar estas cosas que molestan era, por ejemplo, propiedad distributiva. ¿Se podrá distribuir ahí desdistribuir el n más 1? No por el cuantificador. Claro, no tiene nada que ver. Digamos, de hecho, daría un problema de tipos si yo pusiera. Por empezar, no es algo que esté aplicado a todo el término, sino solamente a uno de los lados de la igualdad en el término. O sea, si yo lo quisiera sacar y ponerlo ahí adelante, estaría pésimo, ¿no? Ni siquiera tipa esto. Yo estoy haciendo un booleano al cual le estoy sumando un 1. Entonces, bueno, ese claramente no es el camino, sino que lo que tenemos que hacer acá es justamente generalizar, porque nos apareció una constante, o sea, una expresión que sobra en nuestra hipótesis inductiva, ¿sí? A ver, no estaba viendo el chat, me decían. Estoy prestando atención y medio que se habían respondido. Ok, gracias. Bueno, entonces, aquí es donde vemos la necesidad de generalizar, ¿no? Una pregunta, cuando generalizamos ahí, ¿también lo tenemos que hacer en el rango o no? Bueno, en el rango, depende de lo que necesites, ¿no? Normalmente lo del rango lo arreglamos aplicando reglas como hicimos acá. O sea, acá teníamos en el rango que el X estaba entre 0 y n más 1, y aplicamos una serie de reglas para que nos quede la variable entre 0 y n
como teníamos en la hipótesis inductiva. A veces hace falta simplemente separar o a veces hace falta hacer un cambio de variable, pero normalmente el rango lo arreglamos con reglas. A ver, o al menos que se me ocurra ahora, no sé. Me parece que normalmente la generalización la vemos en el término. La necesidad de generalizar normalmente se ve en el término. Ah, bien. Que no aparece la hipótesis inductiva, sino que necesitamos generalizar. Entonces, este más 1 nos da la pauta de que necesitamos sumarle algo al lado derecho para que nos quede, para que al hacer esto nos aparezca la hipótesis inductiva más general. Entonces vamos a proponer squad gen. Y acá en el término vamos a sumar k del lado derecho. ¿Cómo la ven así? A esa generalización que propuse. Está bien porque puedes volver a la anterior haciendo que k sea igual a 0. Bien. Solamente con la observación de que acá hice aparecer el k, entonces ya no es exacto. Ahí Damián está me parece escribir a lo que estaba apuntando. Ya no es una función que dependa solamente de n, ¿no? Porque la única variable que está cuantificada es la x. Y entonces este k, ¿quién es? Bueno, justamente va a ser un nuevo argumento de mi función generalizada. ¿Sí? Entonces mi función generalizada va a tomar dos argumentos, el n y el k. Y esta tiene pinta de andar. Vamos a hacer entonces la derivación del caso base. Fíjense que por ahí una cosa que al menos a mí me sirve es pensar qué dice la especificación general, ¿no? No se pregunta si n es un cuadrado, sino se pregunta si n más k es un cuadrado. Y como decía, creo que Bruno, efectivamente cuando k es 0, me estoy preguntando si n es un cuadrado. Pero fíjense que la generalización también se puede leer matemáticamente si se quiere. Bien, entonces ahora tenemos dos parámetros. Y bueno, el parámetro en el cual le veníamos haciendo la recursión era el n, así que veamos si aquí funciona lo mismo. Entonces, usando la especificación, reemplazamos n por 0. Entonces, igual que recién, escribimos el rango. Este rango lo vamos a reescribir diciendo que es equivalente a que x sea igual a 0. Y de nuevo entonces usamos rango unitario. Tenemos que el término y reemplazar la x por 0. Variable por la constante. Bueno, por un poco de aritmética.
0 por 0 es 0, y 0 más k es k. Entonces, squadgen de 0k debería estar definido como k igual a 0. ¿Sí? Este es el booleano que tenemos que devolver en el caso base. Vamos ahora a ver si nos sale la derivación de esta función más general. Queremos cuánto vale en n más 1, k, suponiendo que ya tenemos su valor en n. De nk, esta es la hipótesis inductiva. Sí. Es hipótesis inductiva. Y vamos entonces a derivar squadgen de n más 1. Usando la especificación, entonces el n lo reemplazamos por n más 1. ¿Sí? Entonces, bueno, si seguimos la misma estrategia de recién, podemos separar el último término. Es decir, x está entre 0 y n más 1 inclusive, es lo mismo que decir, está entre 0 y n inclusive, o que es igual a n más 1. Y entonces de nuevo podemos partir el rango. Vamos a tener una primera expresión, el primer término de la disyunción, o, por tener un existe, una segunda expresión donde en el rango tenemos ahora x igual a n más 1. Bueno, podemos trabajar en la segunda. Tenemos variable igual a constante. Entonces ahí podemos usar un rango unitario. Tengo que a la x reemplazarla por n más 1. Y borrar el resto. Después vemos si se simplifica algo, pero eso ya se puede evaluar a true o false. Y acá en esta primera expresión, ¿qué pasó? ¿Apareció la hipótesis inductiva? No apareció, pero podemos asociar el 1 más k. Exacto. Entonces, como bien sugiere Iván, podemos aplicar asociativa ahí en ese término, en el lado derecho. Hacemos bien explícito para que se vea. Entonces,
Y ese más 1 se lo vamos a tirar al argumento segundo. ¿Sí? Y acá entonces esto sí ya tiene más la pinta de la hipótesis inductiva, solamente que no está aplicado en K, sino en K más 1. Pero fíjense, la hipótesis inductiva hacía referencia a que mi caso anterior es el N, no me importa cuál sea el K. El K podría ser más complicado porque de hecho, cuando lleguemos al caso base, lo vamos a poder evaluar para cualquier K, ¿sí? Esa expresión del caso base evalúa para cualquiera sea el valor de K que yo le pase. Entonces, como que toda la carga de lo que sobre se lo vamos a tirar a este segundo argumento, que justamente tenía la función de ser como el receptáculo de lo que me sobra al hacer al hacer la inducción, digamos, al tratar de derivar el caso de n más 1. Entonces, ese más 1 que sobraba se lo tiramos al segundo argumento, y entonces esto es justo la hipótesis aplicada en K más 1. Entonces, por ahí podemos aclarar que nuestra hipótesis inductiva la vamos a hacer para el valor de K que necesitamos. Puede ser para cualquier valor de K, lo importante es que el primer parámetro sea el N. Con K más 1 en el segundo argumento. Esta expresión se convierte en squad gen de n K más 1. En este segundo no sé si se puede hacer mucho, me parece que paréntesis no hacen falta para asociatividad, así que yo lo dejaría así. No sé qué opinan ustedes, ¿cómo lo ven? Está bien. Lo acabo de terminar y me quedo así. Bueno, y con esto ya termina el ejercicio. Sí, sí, sí. De hecho, no resuelve el problema original. No hemos dicho cómo es la solución algorítmica para squad de n. Por empezar, habría que escribir bien, cuando uno hace la derivación, tiene que escribir bien, cuando ya encuentra la recursión, cuál es efectivamente. Digamos, porque acá nos quedó con todo el trabajo en el medio, o sea, squad gen y todo el camino que nos llevó hasta lo que debería tomar. Entonces, por empezar, tenemos que escribir bien la definición recursiva de squad gen. Squad gen toma un natural del n. El segundo argumento puede ser cualquier número. Bueno, acá vemos que lo hemos ido siempre incrementando en 1, ¿sí? Entonces, en principio, con que lo haga para cualquier natural me va a alcanzar. Podríamos ponerle entero si quisiéramos para asegurarnos, pero resulta bastante claro que hacerlo para los naturales me alcanza. Entonces, toma un natural, otro natural, y devuelve un bool, ¿no? Y es squad gen de 0k está definido como k
igual, este igual es el igual de comparación. Le pongo si quieren el de Haskell para que quede claro. Está definido como la comparación entre k y 0. Y es quadgen de n más 1 k está definido como quadgen, hemos dicho, de n más 1 o n más 1 por n más 1 sea igual a n más 1 más k. Lo cual, dado los argumentos n más 1 y k, perfectamente puede evaluarse a true o false esa expresión, ¿sí? No hay recursión ni nada, sino que directamente es evaluar la expresión booleana. Y acá sí tenemos, en el primer término de la disyunción, sí tenemos la llamada recursiva. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la solución algorítmica para squadgen. Pero todavía nos falta decir cómo solucionamos el problema original. ¿Cómo vamos a decir cuándo se cumple squad de un n? Squad es una función que tomaba un natural, se volvía un booleano, ¿y cómo la definimos? Como squad n es igual a squadgen de n 0. Exacto. Si yo reemplazo, si se fijan en la definición de squadgen, la especificación, si yo reemplazo en k por 0, me queda justo la especificación para squad. Así que me dijo ahí el compañero, la definimos como squadgen de n0. Tenemos una función más general, donde cuando le damos 0 en el segundo argumento, obtenemos la función que queríamos, que nos interesaba a nosotros. ¿Estamos? Sí. Después del B podemos ver solamente la especificación y yo después quiero practicar derivarla. Bien. Una cosa ahí, Juan Cruz preguntaba si en el caso base de squadgen 0 hacía falta hacer análisis por caso con k igual a 0 y k distinto de 0. Fíjate que no estaría mal, Juan Cruz, pero es absolutamente innecesario porque básicamente vos estás como expandiendo la definición de que k sea igual a 0. Digamos, eso que vos proponés es exactamente la definición de k igual a 0. Bien. Bueno, y del B pidieron que veamos la especificación. En el B tenemos suman 8, que toma una lista de números y devuelve un natural. Dado una lista, nos cuenta la cantidad de prefijos que suman 8. Entonces, a ver, tratemos de hacer algún ejemplito como para entender bien lo que hace la función. Entonces, la función se llama suman 8. Toma una lista de números y devuelve un natural. De la cantidad de prefijos que suman 8. Entonces, por ejemplo, suman 8 de una lista 8, 3, 0,
menos 3, 1. ¿Cuántos tiene? ¿Cuáles son los prefijos? Vamos a ir listándolos acá. El primero es la lista vacía. Después tenemos la lista que tiene solo al 8. Después tenemos la lista que tiene al 8 y al 3. Tenemos la 8, 3, 0. Después tenemos la 8, 3, 0, menos 3. Y después tenemos 8, 3, 0, menos 3, 1. La lista toda. Vamos a ver en cada caso si cumple o no. Cumple la propiedad que se nos está pidiendo, que es que sumen 8 sus elementos. Entonces esta no cumple, ¿no? Porque la suma de la lista vacía me da 0. Una lista que tiene solo el 8, hago la suma, me da 8, entonces esta sí cumple. Este prefijo sí cumple. 8 con 3 me da 11, este no. Acá también obtengo 11, así que no. Acá obtengo 8, así que esta sí. Finalmente acá voy a tener 8 más 1, 9, así que acá no tenemos una suma 8. Entonces, 8 de esta listita, 8, 3, 0, menos 3, 1, ¿cuánto me da? ¿En cuántos casos obtuve sí? 1, 2. Solamente 2, ¿no? ¿Está bien? Sí. Eso es lo que hace la función. ¿Se ve? Vamos a tratar entonces de dar la especificación. Lo que hace la función es contar una cierta cosa, un cierto número. ¿Qué número es? Bueno, la cantidad de prefijos que tienen esto, no importa cuál es la propiedad, pero lo que hace la función es contar. Entonces, ¿qué cuantificador podrían usar? La sumatoria. Bueno, debe ser una sumatoria, pero hay vamos a aclarar el primer tipo. Hay uno que nos va a venir como más a mano, nos va a ser más útil. Suma 8, entonces, ¿qué tipo tiene? Ahí en el chat están proponiendo el operador. El contador, exacto. Una pregunta, Suman ¿para 8, qué habíamos dicho que toma una lista de números y devuelve un natural. Profe, ¿Sí? quiero hacer una pregunta. ¿Para qué caso me conviene usar sumatoria y para qué caso me conviene usar conteo? El cuantificador de conteo. Y cuando vos querés contar una cierta cosa, en este caso la cantidad de prefijos que cumplen algo, es más natural usar el contador. O sea, siempre lo podés traducir en términos de la sumatoria, que de hecho en la derivación normalmente no hace falta. A veces puede llegar a hacer falta, pero normalmente no. Porque tenemos, el subcontador tiene sus propias reglas, ¿no? El operador de contador, el cuantificador de contador tiene sus propias reglas, así que normalmente no hace falta irse para el lado de la sumatoria, sino que directamente nos podemos manejar con las reglas del contador. Ahora, cuando la función lo que te pide es una suma de algo, bueno, ahí sí vas a usar la sumatoria. Cuando no es necesariamente una suma de ir sumando de a uno cada vez que se cumple algo, sino que es una suma más general, ahí sí ya usarías una sumatoria. Está bien. Entonces, vamos a
pusieron por ahí, para suma 8 vamos a usar el cuantificador de conteo. Suman 8, aplica una lista, le llamemos XS. Vamos a contar. Todavía no tenemos muy claro cuáles van a ser las variables, pero bueno, ahí tenemos el contador con su rango y su término. ¿Alguna idea de qué deberíamos poner ahí para rellenar? Ahí Martín propuso algo en el chat que me parece que está bien. En el rango está proponiendo todas las formas de partir XS como una concatenación de dos listitas. De modo que la primera sea el prefijo, que justamente es lo que queremos, sobre lo cual queremos encontrar una condición, ¿no? De ese prefijo nosotros queremos que su suma sea 8. Entonces voy a contar todas las particiones en las cuales el prefijo suma 8. Eso es justo lo que yo quiero hacer. Y las variables que aparecen para hacer esa partición son, le llamo AS y BS, así que vamos a cuantificar sobre esas variables. Vamos a contar sobre todas las situaciones para AS y BS, donde XS se descompone como esa concatenación. Y dentro de todas estas situaciones vamos a sumar 1 por cada vez que la suma del prefijo me dé 8. ¿Sí? Bien, ahí está, ahí se entendió. Acá en realidad estás usando una función auxiliar sum. Habría que aclarar, ¿no? Donde sum de XS es la función que ya tenemos implementada, ¿no? Que suma los elementos de la lista. ¿Sí? Bueno, es tan usada que por ahí muchas veces obviamos ese paso en la especificación, pero siempre está implícito, ¿no? Sum es una función que ya tenemos implementada y que devuelve la suma de los elementos de la lista. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? Habían dicho que preferían hacer por su cuenta, la derivación. Yo en mi caso sí quería intentar hacer por mi cuenta esto. Bueno, me parece muy bien e invito a que todos lo hagan por su cuenta. Quizás está bien imaginarse por dónde puede venir la necesidad de generalización. Yo sé que estoy dando mensajes contradictorios. Por un lado digo, no nos anticipemos y descubramos las cosas en la derivación, pero por otro lado estoy sugiriendo como imaginarse qué es lo que está demasiado rígido acá. Pero está muy bien si no me responden nada y hacen como que no pregunté nada. ¿Quieren empezar a hacer la derivación de esto por su cuenta y en un ratito nos juntamos y vemos cómo avanzaron? O no sé, Mauri, si te parece una buena idea o... Sí, me parece bien.
¿Lo hace cada quien por su cuenta o prefieren que los dividamos en grupos al azar y trabajan en conjunto? Bueno, quizás si nadie dijo que... Ah, bueno, no sé. Tal vez hoy puede ser que cada quien trabaje por su cuenta y en 15 minutos, por decir algo, a las 12:15, lo ponemos en común. Ok, Cualquier cosa nos quedamos por acá en la sala, o al menos yo. sí, sí.
¿Vamos volviendo? Bueno, ¿alguien pudo avanzar? ¿Alguien tiene como... Estás muteado, Miguel. Sí, Ahí ahí. está. ¿Quieren que trate de empezar a ver hasta dónde llegó? Entonces, caso base, soy como, trato de ser, para ayudarme a mí, de ser muy suman 8 de la lista vacía por especificación. Es esto, solo que acá tenemos lista vacía, ¿sí? De acá una de las propiedades que vimos en el teórico es que una concatenación de listas es la lista vacía, entonces ambas listas son la lista vacía. Podemos poner eso propiedad de listas y cambiar eso por AS igual a la lista vacía y DS igual a la lista vacía. ¿Sí? Y ahora un teorema que se puede probar es algo que llamamos eliminación de variables. Fíjense que DS es una constante y además no juega ningún rol en ningún lado. No sirve ni para acotar nada de AS, ni aparece en el término. Por lo tanto, con un par de pasos, básicamente es un anidado y luego término constante, nos podemos sacar de encima esa DS. Pero vamos a invocar el teorema directamente. Eliminación de variables. Y entonces, y la eliminación de variables significa que pasamos de hacer una cuantificación sobre dos variables a hacer una cuantificación sobre una sola variable. Bárbaro. ¿Y ahora qué podemos hacer? Exacto, rango unitario. Y entonces nos queda que sum de la lista vacía es igual a 8. Perdón, no, dije cualquier cosa, ¿no? Rango unitario del conteo, ¿no? Así que esto nos queda como si sum de la lista vacía es igual a 8, entonces devolvemos 1, y si no, si sum de la lista vacía es distinto de 8, devolvemos 0. Bueno, pero sabemos que sum de la lista vacía es igual a 0, que es distinto de 8, entonces por definición de sum nos queda 0. ¿Sí? Entonces podemos
decir que suman 8 de la lista vacía es 0. Ya tenemos nuestro caso base. Ahora pasemos al caso inductivo. Entonces, el caso inductivo es que XS sea una lista que tenga al menos un elemento, y nuestra hipótesis inductiva dirá exactamente esto, pero para NS. Suman 8 es la función que computa eso. Muy bien, pero nuestra tarea en realidad es derivar, encontrar un programa para suman 8 de n seguido de n. Y la especificación, bueno, es esto que tenemos aquí. Y acá tenemos una pregunta. ¿Podemos seguir analizando esto? No, ahí me trabé yo. Bien, ahí se trabaron. ¿Y qué pasa cuando sabemos que una lista que tiene al menos un elemento es igual a la concatenación de dos listas? ¿Podemos decir que AS tiene al menos un elemento? Fíjate, Martín, que quizás no. Consideremos, lo pongo bien abajo, consideremos NS 1, 2, 3, AS igual a la lista vacía. Entonces BS, ¿a qué es igual? A 1, 2, 3, ¿no? Es decir, no necesariamente N tiene que estar en AS, Martín. Pero Ignacio dice, AS o BS tienen al menos un elemento y es N. Bueno, pero si bien no podemos... si bien no podemos hacer eso, no podemos suponer que AS tiene un elemento, sí podemos decir una propiedad que vale es AS es igual a la lista vacía o AS es distinto a la lista vacía. ¿Sí? Esto es equivalente a true. ¿Sí? Así que podemos, por lógica, reescribir hacer aparecer en el rango lo siguiente. Lo hago bien detallado para que quede neutro de la conjunción. Para que no quede claro que no es magia. Bueno, pero si tenemos true, entonces lo podemos reemplazar, tercero excluido, y a esto lo podemos escribir en realidad como AS igual a la lista vacía o AS distinto de la lista vacía. Y fíjense que acá lo que estamos haciendo de alguna manera es metiendo un análisis por caso en AS sin que se note. ¿Y por qué no podemos hacer un análisis por caso como el que habíamos hecho en el teórico? Bueno, porque AS es una variable cuantificada, entonces no podemos por fuera de la cuantificación decir AS es la lista vacía o AS no es la lista vacía. ¿Sí? Fíjense que es diferente a lo que hicimos en el teórico. Bien. ¿Y ahora se les ocurre algo para seguir? ¿Puede ser análisis por caso? ¿Puede ser? Utilidad.
Distributividad del- de... Ahí está. Distributividad de... Tenemos eso. Y ahora entonces nos queda... esto. O... Y... Acá me está sobrando quizás un paréntesis. Bien. ¿Y ahora qué podemos hacer? Tenemos las condiciones para aplicar... no sé qué piensan ustedes que podemos hacer. Distributiva... No, eso es de antes. Partición de rango. Partición de rango. Y bueno, podemos aplicar partición de rango porque considerar la lista vacía, que a ese es la lista vacía, o que a ese no es la lista vacía, eso claramente nos da rangos disjuntos, ¿sí? Entonces, acá tenemos sum AS igual a 8 más y sacamos todo esto. Bueno, y ¿qué harían ustedes en este caso? ¿Por dónde seguirían? Escribir a ese de otra forma que aparezca el primer elemento. Tenemos dos términos y una suma, este y este otro. En el segundo, En el segundo. ¿Por qué el segundo? porque sabemos que tiene al menos uno. Bueno, en realidad podríamos venir por este lado, pero si analizamos este lado, fíjense lo que tenemos. AS es la lista vacía y otra cosa, ¿sí? Y en el término tenemos suma S. Así que, ¿en qué estamos transformando el... ¿Qué es el término? Si pensamos un poquito más. Es si la suma de la lista vacía es igual a 8. La suma de la lista vacía sabemos que no es igual a 8, algo que vimos antes, si se quiere. Por lo tanto, esto nos va a quedar un 0. Pero más allá de adelantarnos tanto, lo que me parece más interesante es que es probable que acá, como apuntaba Martín, querramos hacer aparecer o hacer pasar el n al AS, ¿sí? Decir que AS tiene que empezar con n. Y básicamente eso luego lo vamos a querer transformar en algo que nos permita usar la hipótesis inductiva. Entonces, la propuesta que habíamos hecho en la clase pasada es trabajar en el término o en la parte en la expresión que queremos que se parezca a la hipótesis o donde queremos aplicar la hipótesis inductiva. Entonces, esa es la razón por la cual yo elijo trabajar en este lado. Y acá quizás viene algo del primer práctico. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Alguna idea? ¿Va a ser qué? ¿Cómo podemos
¿qué podemos hacer en este término? Acá, ¿qué podemos aplicar? Pensemos en el universo de cuantificación, ¿no? Estamos pensando en, de alguna manera, la Podríamos pasar alguna de las conjunciones al término. Bueno, ¿y por qué harías eso, Martín? O sea, la idea sería que quede el primer elemento, o sea, n más suma de AS más igual a 8. Y bueno, ahí lo pasaríamos para el otro lado intentando aplicar la hipótesis inductiva, lo cual, o sea, no se podría. Está bien, pero la pregunta es cómo concluimos de esto que n es el primer elemento de AS. Ese es el tema, ¿sí? Ah, claro, sí, sí. Y entonces lo que vamos a pensar es que estamos cuantificando en AS y BS, pero nos centremos por ahora en AS, ¿sí? Si AS es no vacía, entonces el universo en el que se mueve AS es las listas que tienen un solo elemento, que tienen al menos un elemento. Y si recordamos el práctico 1, teníamos un ejercicio que nos decía, podés hacer un cambio de variable de AS por el primer elemento de la lista, sabes que hay uno porque estás asumiendo que es no vacía, y el resto de la lista, ¿sí? Entonces, cambio de variable, f de AS es, perdón, acá tengo que poner, voy a usar A y AS', es A seguido de AS', ¿sí? Y si recuerdan, en el práctico ese lo habíamos hecho en detalle, que esto es válido porque si pensamos en las listas no vacías, hay un isomorfismo o son biyectivos los conjuntos de las listas no vacías y de tuplas de elementos de A y elementos y listas de A, ¿sí? Ver ejercicio de cambio de variable en el práctico 1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Solo que acá vamos a hacer aparecer una nueva variable y a esta le vamos a cambiar. Y entonces, lo que nos decía el cambio de variable es poner la imagen de la función donde aparece AS, poner la imagen de esa función. Donde aparece AS, pone la imagen de esa función. Donde aparece AS, etc. Y ahí nos quedó. Eso es lo que nos queda. Fíjense, estábamos cuantificando sobre 2 variables y ahora pasamos a cuantificar sobre 3 variables. ¿Qué podemos? Nos tomemos el tiempo que necesitemos para tratar de simplificar un poco acá. ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué podemos reducir? Y nos enfoquemos siempre por ahora acá. La primera conjunción es verdadera. La primera conjunción es verdadera, ¿sí? Entonces, Y aplicando, ¿cómo se llama? Elemento neutro y sí, podemos la ponerlo por eliminar. lógica, perfecto. Por lógica nos sacamos eso de encima, ¿sí? Perfecto. Entonces,
ahora sí tenemos algo que quizás nos deja un poquito más cerca. Pero hagamos definición de concatenar para darlo todavía más claro a esto. La definición de concatenar, si yo quiero concatenar una lista que tiene un elemento seguido de otro, de otra lista, con otra lista es ese primer elemento seguido de la concatenación. Entonces, fíjense que ahora estamos comparando n seguido de ns con a seguido de as prima seguido de concatenado con bs. Y una de las cosas que vimos hoy en el teórico es que para que esto es equivalente a decir que n sea igual a a y que ns sea igual a esa concatenación. Entonces, eso es la cosa que vamos a hacer, propiedad de listas. Vamos a cambiar esto por n igual a y... Profe, Sí, tengo una pregunta. Acá en la definición de concatenar, la segunda definición dice que x seguido de xs concatenado con is da eso de x pegado a xs concatenado con is. sí. Ahora, si podemos en vez de aplicar cambio de variable en ese caso, como asumimos que AS es distinto de vacío, entonces podríamos entonces asumir que AS tiene por lo menos un elemento. En vez de hacer cambio de variable y todo eso, directamente escribir X pegado a XS concatenado con IS. El tema es cómo aparece esa X. Porque O sea, estás vos, asumiendo que AS no es no vacío. Entonces por lo bárbaro, menos tiene un elemento. pero realmente lo que estás haciendo para poder justificar ese paso es este cambio de variable. Ah, bien. Bien, bien, bien. ¿Sí? Estás como cambiando el universo de cuantificación, realmente. Eh, de alguna manera es un poco análogo a que a la diferencia entre poder hacer análisis por caso y que de repente nos aparece una variable nueva, cuando, por ejemplo, o cuando hacemos el caso inductivo. ¿Sí? Cuando hacemos el caso inductivo nos aparece, nos dice xs es igual a n seguido de ns. Sin embargo, acá no podemos hacer eso porque la pregunta es, ¿cómo estaría definido esa nueva variable que vos estás introduciendo? Y entonces realmente tenés que, se introduce a través del cambio de variable. Bueno, y acá entonces podemos hacer... Podemos partir en dos casos. ¿por qué dos casos? En el caso que n sea igual a, que a sea igual a n, y lo contrario, ¿o no? No, porque, digamos, no nos va a llevar a ningún lado eso. Fíjate que ya estamos asumiendo que n es igual a, de algún modo similar a que acá estábamos asumiendo que AS era la lista vacía. ¿Sí? Vale. Entonces, a ver, voy a chusmear el para no ser inconsistente, voy a chusmear el digesto para ver qué bien. Bueno, fíjense que hay una regla que se llama Leibniz 2 en el... no, perdón. Vamos a hacer que... A ver, déjenme ver una cosa. Lo que podemos hacer acá es rango unitario de n igual a a, ¿sí? Si quisiéramos hacerlo en muchos pasos, en realidad deberíamos hacer
anidado y luego rango unitario. Pero permítanme unificar eso en rango unitario. N igual a A. O si quieren es A igual a N, ¿no? Entonces, en todos los lugares donde aparece, me saco de encima la cuantificación con A, me saco de encima esto, porque es rango unitario, y en el único lugar donde aparecía A, pongo N. ¿Sí? Y fíjense que acá ya casi que nos damos cuenta de que vamos a necesitar algún cambio más. ¿Qué podemos hacer ahora? O les cambio la pregunta. Ahí está, definición de zoom. Definición de zoom. Entonces, esto nos queda n más zoom de AS'. ¿Podemos aplicar la hipótesis inductiva acá? Voy a traerla. No, va a tener que usar generalización. Hipótesis inductiva es eso. Y como dice, si no me equivoco, Bruno, no podemos usar hipótesis inductiva porque aparece Sn más. ¿Sí? Fíjense que no nos preocupa que la variable cuantificada tenga un nombre distinto. Es una variable cuantificada, así que podemos cambiarle los nombres sin cambiar el significado. Entonces acá llegamos a un punto muerto donde realmente no aparece, no podemos usar la hipótesis inductiva y necesitamos generalizar, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta? Suman 8 gen. ¿Cuál va a ser el nuevo parámetro? Que no sé cómo pensaban generalizarlo. Con una K. Bueno, con una K. Y entonces esto, ¿cómo sería? Sería, en vez de sum AS, sería K más sum AS. Perfecto. K más suma S. ¿Sí? Y ahora el trabajo es derivar suman 8 gen. ¿Y cómo obtenemos suman 8? Acá voy a poner XS, mejor. ¿Cómo obtenemos suman 8 o cómo definimos suman 8 a partir de suman 8 gen? Con sum 8 gen de XS 0. Perfecto, ¿sí? Fíjense que como siempre hay variantes posibles acá. Podríamos hacer un paso más y decir suman, restamos n de ambos miembros y nos queda sum a s' igual a 8 menos n. Y creo que está bien que intenten derivar ustedes por su cuenta suman 8 gen. Y quizás podemos hacer una reflexión sobre esta función, ¿no? Fíjense que si no hubieran sido tan exactos con decirnos queremos saber cuántos prefijos suman 8, sino cuántos prefijos suman alguna variable, es decir, de algún modo lo que estoy diciendo, y que quizás no es algo bueno para decir, o no es algo que se pueda aplicar siempre, es que podríamos haber, desde el principio, podríamos haber dicho, no, el problema es que esta definición es demasiado particular. Porque
está bien, hoy te interesa saber cuántos prefijos suman 8, pero el día de mañana te pueden interesar cuántos prefijos suman 10 o cuántos prefijos suman 25. Y en ese caso, imaginen que hubiésemos dicho pref sum y, a ver, desde el principio podríamos haber empezado con esta especificación. ¿Sí? Y si empezábamos con esta especificación desde el principio, ya tiene un nivel de generalidad lo suficiente como para que no hubiésemos tenido ningún problema en aplicar la hipótesis inductiva, porque íbamos a hacer inducción en XS y entonces íbamos a poder variar el K tanto como se nos antojara. ¿Sí? Pero bueno, esto es un poco de vuelta las inconsistencias de yo diciendo una cosa, en este caso no generalicen hasta descubrir en la derivación que es necesario generalizar, y por otro lado hacer una reflexión de por qué fue necesario generalizar, ¿no? ¿Piensan que son capaces de derivar la suma en 8 gen? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, tal cual, Ignacio, me parece que está bien que... ¿Hasta qué ejercicio podrían hacer? Bueno, creo que todos, ¿eh? Creo que todos, como que no hay nada extraño. Creo que hemos visto todos los elementos necesarios para que puedan hacer todos los ejercicios. Eso no significa que de acá al jueves tengan que hacerlos, pero me parece que no hay complicaciones. Sí puede ser difícil, pero les invito a a que intenten hacerlo, pensar cuestiones sobre índices. Cuando tenemos, o especificaciones que tienen dos listas como parámetros, o tienen una sola lista pero dos índices, y que estaría bueno que reflexionen entre usar índices y usar segmentos, como vimos hoy. Me parece que es un poco parte de la propuesta de este práctico, es eso. Bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos ir cortando por hoy. Nos vemos el jueves entonces. O mañana para quienes quieran